Bienvenidos un día más con todos ustedes en un nuevo encuentro digital del Economista y Buró Veritas Centro Universitario. Estamos en directo a través de la web del diario y también a través de la nuestra, que es, para quien no lo sepa, www.bvcu.es. Ya saben, cada mes nos tienen aquí con un invitado de excepción con el que debatir sobre un tema de candente actualidad, del que ustedes, los lectores del Economista, nos van haciendo llegar sus preguntas a lo largo de los días previos. Hoy nos acompaña, tenemos una gran suerte de tener aquí con nosotros a Miguel Ángel Vargas, uno de los mayores especialistas de España en prevención de riesgos laborales. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, bien hallado, y para mí es un honor estar aquí. Como les decíamos, Miguel Ángel es uno de los grandes conocedores de esta materia en nuestro país. Es autor de diversos libros y además conduce el programa radiofónico de prevención en las ondas. Así que está también habituado a estos lares. Ha sido además galardonado, que hay que destacarlo, con diversos e importantes premios. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablarles de prevención de riesgos laborales y a contestar a las preguntas que nos han hecho llegar estos días a la redacción del diario El Economista. Si te parece, Miguel Ángel, vamos a entrar de lleno en el encuentro digital. Cuando tú quieras. Abierto. Muy bien. Y antes de empezar con las preguntas que nos han hecho llegar, queríamos que nos explicara también, para contextualizar, para toda la gente que desconozca la materia, ¿qué es para usted la prevención de riesgos laborales? Bueno, lo primero sería el titular una cosa muy importante, porque nos afecta a todos. Todos somos trabajadores, empleados en algún momento de nuestra vida. Y aunque ahora desgraciadamente haya gente en el paro, lo va a volver a ser empleado. Entonces, lo que se ocupa es de la seguridad y la salud de las personas. Esos serían los dos titulares para mí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Pues protegiendo la seguridad y la salud, evitando daños. Y evitamos daños a la salud, es decir, accidentes de trabajo o enfermedad profesional, a través de unas herramientas que es la prevención. La prevención es todas aquellas técnicas que en todo el proceso industrial vamos poniendo, todas aquellas técnicas que realizan técnicos, evidentemente, con los representantes de los trabajadores, con cualquier empleado, para evitar el daño. Fundamentalmente es evitar el daño en la seguridad y en la salud del trabajador. Y eso se hace pues con planes, con programas, con evaluaciones de riesgos, con información, con formación, etcétera. Todas las técnicas que ayudan a evitar el daño al trabajador en su puesto de trabajo. Es decir, como a mí me gusta decir, que el trabajador vaya a trabajar, que es por lo que se le paga, pero vuelva sano y salvo a su casa por la noche con su familia. Muy bien, Miguel Ángel, pues ya con esta nota introductoria de la materia vamos a pasar a la primera cuestión que nos hacen. En general, en España, ¿cuál es la situación actual que tenemos en materia de prevención de riesgos laborales? Bueno, si lo comparamos retrospectivamente, los que somos más mayores, con hace 35 años, estamos mejor, evidentemente. La prevención ya empezó hace muchísimos años, en la época ya de las pirámides, cuando de Egipto, etcétera, y en España ya hay algunos escritos en la Catedral de León sobre accidente de trabajo y cómo prevenirlo, ¿no? Hay documentos ya. Aquí teníamos una vieja ordenanza de seguridad y higiene del trabajo del 71 y un reglamento de servicios de medicina de empresa de 1959. ¿Qué es lo que hicimos? Al incorporarnos a la Europa de los 15, en ese momento nosotros adoptamos la Directiva Marco Europea y lo que hicimos era, dentro de esa prevención, intentar dar respuesta en cuanto a proteger a nuestros trabajadores. Muy bien, vamos a pasar de la historia, que por lo menos yo desconocía lo de que venía ya casi de Egipto, la materia, sí, para el momento actual. Nos pregunta por aquí Antonia, ¿la crisis está afectando negativa o positivamente al cumplimiento de la normativa en PRL por parte de las organizaciones? La crisis está afectando. Como decía, esto es antiguo y fíjate, te voy a dar un dato, Antonio. Cuando empezó la ley de prevención en 1995, teníamos todos los días 4 accidentes mortales, más de 4 accidentes mortales diarios. Actualmente tenemos menos de 2 en el año 2012, afortunadamente. Todo esto lo ha hecho la prevención, todo eso lo ha hecho la legislación, la prevención y la cultura preventiva. Luego, concretamente, lo que tenemos es que ir implementando
en la cadena productiva todas y cada una de estas cosas para que concretamente se vaya ejecutando esa prevención. La crisis nos está afectando, por supuesto. Yo estuve en una reunión hace 2 años y un inspector de trabajo dijo que estaba viendo cómo bajaban los niveles de seguridad y salud en las empresas. También algunos inspectores, digo solamente algunos, estaban haciendo, digamos, un poquito más laxa su inspección. Yo creo que la seguridad y la salud, que es un derecho constitucional y que es muy importante en el Estatuto de los Trabajadores, es algo que no se puede reducir, está bajando porque, bueno, la situación es la que hay. Para mí no lo justifica, pero la realidad es que están bajando los niveles de prevención. Se invierte menos en formación en algunos aspectos, se invierte menos en equipos de protección individual, las empresas están subcontratando todo lo que pueden subcontratar y evidentemente la masa poblacional está bajando. Por lo tanto, los niveles de prevención han bajado, pero ojo, si bajan lo que tendremos que hacer es volver a reflotarlo nuevamente. Precisamente hay muchos lectores que nos preguntan un poco preocupados cómo pueden saber si su empresa cumple las normativas de prevención de riesgos laborales y si no las cumple, ¿qué pueden hacer ellos como trabajadores? Bueno, eso es variado. No es lo mismo una empresa que tiene menos de 10 trabajadores o menos de 25 ahora, con la nueva ley de emprendedores, en la cual el empresario puede asumir o puede subcontratar. Yo ahí diría que aunque lo pueda asumir, debe de subcontratarlo, es mi recomendación profesional. ¿Por qué? Pues porque salvo orgullosas excepciones, el trabajador que asume, al final la prevención no adquiere el nivel mínimo que requiere legal y eficazmente. Por lo tanto, hasta 25 trabajadores lo puede asumir el propio empresario con una serie de condiciones, estando en el centro, teniendo la formación, haciendo los planes, etcétera. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo lo puede saber? Pues porque si es una empresa más grande, tiene un servicio de prevención propio, y si tiene un servicio de prevención propio, tiene una serie de auditorías. Para mí la garantía es, si es una empresa grande, más de 500 trabajadores o más de 250 en anexo 1, tiene su servicio de prevención propio, luego tiene sus técnicos en las 4 especialidades, en seguridad, en medicina del trabajo, en ergonomía y en psicosociología. Y si es una empresa más pequeña, lo que tiene que hacer es subcontratarlo con los profesionales. La ley permite, vuelvo a insistir, que lo haga el propio empresario hasta un número de trabajadores, pero yo creo que el empresario lo que tiene que estar involucrado, porque es el máximo responsable, pero tiene que centrarse en lo que es su área de negocio, su área de productividad y su área de resultados. La solución es contratar o tener a expertos en la materia, propios o subcontratados, a través de un servicio de prevención ajeno, que son los técnicos cualificados legalmente y además profesionalmente con todas las competencias. Seguimos con lectores preocupados por sus derechos y deberes en esta materia y esta pregunta puede alargarse mucho. Vamos a intentar resumirla, pero ¿qué derechos y deberes, nos pregunta Nuria, tengo en mi empresa en materia de seguridad y salud laboral como trabajadora? Bueno, las leyes, y yo diría que las leyes de la vida, no las leyes de prevención, siempre establecen que todo deber tiene una contraprestación y tiene una obligación. Entonces los trabajadores tienen muchos derechos en esta ley, afortunadamente, consultiva, participativa y universal, pero tienen obligaciones. Centrémonos, obligaciones de seguir el plan de prevención, de ser vigilantes de los riesgos, cumplir las normas de seguridad y salud, participar en toda la formación, es decir, estar al día en todos los elementos, independiente de la formación en idiomas, en Windows o en su proceso de fabricación, en lo que es la prevención. Por lo tanto, el trabajador tiene que seguir las normas, tiene que participar también en lo que es la prevención a través de sus representantes legales, sus delegados de prevención, los comités de seguridad y salud, y cumplir las normas. Un trabajador que se le ha informado, se le ha evaluado los riesgos, se le ha dicho lo que tiene que hacer y no por desgracia ni por casualidad, sino por causalidad, tiene un accidente o tiene una enfermedad profesional, no ha respetado esas obligaciones que tenía. Luego, todos esos son los derechos y afortunadamente yo creo que cada vez todos vamos viendo cuando vamos por la calle que bueno, el trabajador que está con el martillo neumático pues tiene los guantes, tiene las gafas, tiene la zona delimitada, etcétera. O sea, vamos produciendo
o vamos viendo que la cultura preventiva, que es labor, es una bola de nieve que tarda en crecer pero que va rodando, pues lo vamos viendo cada vez más. Yo creo que cada vez están más concienciados, pero todavía tenemos un recorrido. Bueno, algo muy positivo. Tenemos a una representante, una lectora que puede representar a todo el colectivo de autónomos. María Dolores nos pregunta que a qué protección tengo derecho en caso de sufrir un accidente o una enfermedad profesional. ¿Qué les podemos decir a los autónomos? Los autónomos, como cualquier otro trabajador, la ley nació muy dirigida al trabajo por cuenta ajena, pero luego cada vez va habiendo más cantidad de autónomos que se van incorporando, el número está creciendo enormemente y tienen los mismos derechos. Ha habido un momento que no eran los mismos, ahora es prácticamente 99.9 lo mismo, y es que paga unas cuotas por accidente de trabajo y por enfermedad común. Tiene sus contingencias comunes aseguradas, si tiene un accidente de trabajo, pues tiene la asistencia, tiene los traslados, si tiene que hacer rehabilitación, los taxis, e inclusive algo que se olvida mucha gente o muchos trabajadores o muchos autónomos, y es inclusive la readaptación de su puesto. Es decir, cuando alguien sufre un accidente, a veces le queda un menoscabo, una minusvalía, hay que readaptar el puesto, no solamente intentar a la gente pues darle una opción de una subvención o de un pago de una incapacidad, sino intentar readaptar el puesto o intentar readaptar en las competencias que tiene ese trabajador para hacer otra actividad. Hay fondos públicos que a veces no se utilizan porque esto se desconoce. Por lo tanto, accidente, enfermedad común y también las bajas tiene derecho a cobrar como cualquier porque paga por ello. Y ya que estamos introducidos en materia, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes en un puesto de trabajo y cómo podemos prevenirlos de forma sencilla? Bueno, Antonio, esta pregunta yo te la devolvería, te diría, un puesto de trabajo es un astronauta y un puesto de trabajo es el tuyo, es el mío, y es alguien que está haciendo una zanja o que está ahora mismo en un teleférico, ¿no? Yo te diría que hay una gran variedad de riesgos, pero fundamentalmente para nosotros aclararnos y poder trabajar, como dicen los ingleses, cómo se come un elefante, que es una cosa muy grande, a trocitos. Lo que hemos hecho es trocear e intentar ver qué tipos de riesgos generales y clasificarlos. Pues los hay físicos, pues una caída en altura, una caída al mismo nivel, los hay químicos, pues todo lo que es productos químicos, inhalaciones, etcétera. Los hay ergonómicos, todo lo que es que rodea al hombre, que se tiene que adaptar al el puesto de trabajo a la persona, y los hay psicosociales. Los psicosociales son muy importantes, así como los ergonómicos, cada vez los vamos dando más importancia. Afortunadamente los riesgos físicos se ven mucho, los riesgos químicos se van viendo cada vez más, aunque todavía hay mucho por investigar con la enfermedad profesional y el cáncer profesional, pero los riesgos ergonómicos y los psicosociales parece que son de segundo nivel, son muy importantes, y además poblacionalmente cada vez, como dicen los americanos, tenemos más trabajadores de cuello blanco que de cuello azul, y los trabajadores de cuello blanco cada vez hay más exposición a todos los riesgos psicosociales, al estrés, a la fatiga mental, a la sobrecarga, a la adaptación a condiciones de trabajo, diferentes idiomas. Hay gente que en un día está hablando en 4 idiomas, está viajando constantemente, trabajando en 3 países en una semana. Todos esos riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, nosotros los hemos pilarizado para irlos asumiendo y trabajando y estudiando para controlarlos. En resumen, lo que tenemos que hacer es, si podemos, eliminarlos, y si no, reducirlos y hacerlos chiquititos, chiquititos. Bueno, ya así vamos entendiendo un poquito más los posibles riesgos en prevención. Miguel Ángel, ante un accidente laboral, ¿crees que estamos suficientemente informados para ver cómo actuar después? Vamos a ver, eso es, yo te diría que en general, esto es un rango, evidentemente. Yo te voy a intentar dar la media. Hay empresas que están perfectamente informados los trabajadores, y te pongo un ejemplo: llevan una tarjeta en la cual en caso de accidente la sacan, saben el número de su mutua de accidentes, saben el número de su servicio médico asistencial, saben su jefe de prevención para investigar el accidente, etcétera. Empresas top tienen perfectamente, saben qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo.
y hay otras empresas que no. Yo te diría que la media hay todavía mucho que mejorar. El trabajador tiene que saber, en caso de accidente, dónde dirigirse, lo primero, con quién contactar. No es lo mismo que sea un accidente leve, que inclusive lo puede solucionar él en el propio botiquín de la empresa, un accidente más grave, que ya, si es horario laboral, es importante el tema de horarios, vaya a la mutua de accidentes, o concretamente si es fuera de horario o es una provincia más pequeña o un sitio con menos recursos, pues tiene que dirigirse a un hospital del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que todavía nos queda, pero el trabajador tiene que tener claro qué tiene que hacer, dónde tiene que acudir y con quién tiene que contactar. Por supuesto, lo primero es salvaguardar su integridad, es decir, saber llamar y, por supuesto, en caso de extrema necesidad, ni hospital más próximo, ni mutua de accidentes, 112. Bueno, seguimos con la dinámica de pregunta-respuesta. Vamos a pasar a casos ya más concretos que nos han hecho varios trabajadores. Nos pregunta María, por ejemplo: paso muchas horas frente al ordenador y tengo la vista cada vez peor. ¿Cuáles son los principales riesgos que puedo tener y qué medidas preventivas puedo tomar? Bueno, casi todos pasamos cada día más horas frente al ordenador. En casa, en el trabajo y a veces en casa también, ¿no? Porque nos llevamos trabajo a casa. Bueno, las medidas que tiene que hacer es tener todo lo que se llama la workstation, todo el puesto de trabajo bien organizado, tener una mesa adecuada. Si tiene suerte y puede, hay mesas regulables en altura, porque las personas no somos estándar, pero la altura de las mesas sí es estándar. Hay que intentar buscar, como en otros países, aquí en España ya empieza a ser mesa regulable en altura. En segundo lugar, una silla adecuada, y la pantalla, evitar los brillos. Con las nuevas pantallas LED, LCD, etcétera, hay menos brillos, pero antiguamente llegabas y en una pantalla estabas viendo el fluorescente, el compañero de la derecha y el jarrón del compañero de la izquierda. Lo que tiene que hacer es organizar bien su puesto, tener todo muy a la mano, es decir, lo que es el teclado, la distancia de la pantalla es clave, porque quizá lo que más se nota es la fatiga visual. La fatiga visual es muy importante, lo notamos por el pestañeo, lo notamos por la sequedad de ojos, etcétera. Entonces es importante tener la pantalla bien orientada, en la altura adecuada, que la parte superior esté a la altura de nuestros ojos, para que ni tengamos el cuello así ni así, y también a la distancia correcta. Una pantalla de 17 y 19 pulgadas, entre 40 y 90 centímetros. Eso sería la pantalla, su teclado, su mesa bien regulada en altura, su silla regulada en altura también, a la altura y con el apoyo lumbar, y luego hacer pausas. La propia guía nos dice que cada 2 horas hagamos una pausa de 10 minutos. 10 minutos para hacer otra actividad, para cambiar la distancia focal y la fatiga visual y mental. Una llamada de teléfono, ir a comentar con un compañero, ir a tomar un café, etcétera. Cada 2 horas cambiar y también hacer ejercicios visuales. Yo le recomendaría a esta compañera que nos pregunta, mirar, estamos mirando a 40-50 centímetros, pues simplemente mirar cada media hora a media y larga distancia, lo más lejos que sea la sala, para que los músculos oculares nos eviten la fatiga. Y la fatiga mental, pues descansando, esa pausa cada 2 horas. Bueno, estos consejos nos vienen bien a todos porque, como decías, cada vez pasamos más horas delante del ordenador y yo creo que es algo común y generalizado. Sí. Pasamos también a otro problema que es muy común, el estrés laboral. Nos pregunta Carlos, ¿el estrés laboral se considera un factor de riesgo? ¿En qué medida se puede evitar o forma parte de una personalidad y es inevitable? ¿Qué le podríamos decir, Miguel Ángel? Vamos a ver, el estrés laboral es un importante factor de riesgo por la cantidad y por los daños que produce. Es algo que se mide, porque todo lo que no se puede medir no existe, pero el estrés se puede medir. Hay gente que lo equivoca y dice, el estrés, bueno, es algo etéreo y depende de la persona. Evidentemente, nuestra capacidad de respuesta sí que influye, pero hay trabajos estresantes, no es lo mismo dentro de la clasificación de trabajos estresantes, por ejemplo, un corresponsal de guerra, por ejemplo, los enfermeros y enfermeras tienen un trabajo muy estresante, personal que está trabajando y cuidando a ancianos o en una UCI,
el nivel de estrés, evidentemente el entorno es estresante, ¿no? Un piloto, pero luego nuestra reacción influye. Lo que hay que hacer es evaluar el riesgo de manera tangible, es decir, ver cómo puede afectar a cualquier persona, y luego indudablemente hay personas que les afectará más y les afectará menos. Es un tema que está dándosele cada vez más importancia. Te puedo decir como noticia que Bruselas, el Parlamento, está investigando el tema. Hay una cátedra de investigación del profesor Gerlain y que está viendo la posibilidad de cada vez sacar unos ítems, sacar unos indicadores para poder compararlo y evaluarlo y ver cómo reducir, porque realmente vemos en las empresas. Te voy a dar otro dato. Las empresas están teniendo cantidad de absentismo laboral, cantidad de bajas, por el tema de ansiedad y depresión. Se camufla como ansiedad y depresión, pero la consecuencia directa inicial es el estrés. Vamos a pasar también a otro tema que es un problema generalizado de hoy en día. Nos pregunta Cristian, de estar todo el día sentado tengo problemas de espalda. ¿Qué es lo que me recomienda que haga? Lo primero, tener una buena silla. Eso es elemental. Tener una silla con 5 patas. Entre otras cosas, las 5 patas tiene el truco porque si se agacha o se mueve para coger abrir un cajón no se va a caer. Tener una silla segura y tener una silla ergonómica que tenga apoyo lumbar, que sea lo que llamamos contacto permanente, full contact, que vaya apretando en la zona lumbar, que se la regule. El apoyabrazos no da ningún valor añadido, pero sí que la silla sea muy buena. El apoyacabezas tampoco, es decir, la clave es que esté regulada en altura, que tenga la forma adecuada, que tenga el apoyo lumbar y luego pues que ella mantenga lo que llamamos una buena forma física, es decir, si tiene que estar 8 o 10 horas en una silla, aunque sea ergonómica, tiene que cambiar y moverse cada X tiempo, y luego, independiente de la silla, es muy importante pues que ella pues haga ejercicio. Sería ideal que anduviera, como dicen, los 10.000 pasos o los 6 kilómetros diarios, o fuera 3 días a la semana al gimnasio para mantener una buena forma física, y también compensar la silla con un reposapiés. El reposapiés es muy importante porque en vez de tener nuestros pies de esta manera y dificultando el retorno y cargando la columna, al estar así, con el reposapiés, ese ángulo de 20 grados, descansa, evita varices y a su vez la viene bien para la espalda. Es sencillo, es sencillo. Bueno, estas preguntas Solo hay que hacerlo. Claro, nos están viniendo muy bien a la mayoría también, estamos aprendiendo todos muchos. Nos ha llegado ahora una pregunta de un lector que nos dice: un centro con 3 plantas bajo rasante, donde han sido anuladas las salidas de emergencia y no se dan instrucciones de la situación a los trabajadores. ¿Qué hay que hacer de forma colectiva y después de forma individual? ¿Qué le podríamos contestar? Es algo muy particular, pero... Sí, bueno, se han sido anuladas las vías de emergencia y evidentemente todo lo que puede pasar acaba pasando alguna vez. Pues yo diría que en un centro en el cual se anulan las vías de evacuación y emergencia, como las emergencias no tienen agenda, es decir, no se sabe ni el día ni la hora que va a ocurrir, puede haber una emergencia, un incendio, un derrumbamiento, una catástrofe, etcétera. Si esas vías de emergencia están cerradas, clausuradas, evidentemente eso lo contempla la legislación. El trabajador, y a su vez con sus delegados de prevención, puede considerar lo que se llama la situación de riesgo grave inminente. El riesgo grave inminente es aquella situación en la cual el trabajador o sus delegados de prevención consideran que puede, con la posibilidad solo es bastante, peligrar su integridad física en nivel grave, la muerte, o una secuela permanente, y entonces ahí, a nivel individual, lo que se puede hacer es ir a hablar con el delegado de prevención. Siempre en la empresa hay un delegado de prevención, un representante de los trabajadores o un trabajador delegado por el empresario para las labores de prevención, y a nivel colectivo hacer exactamente lo mismo y paralizar esa actividad mientras las vías de evacuación no quedan perfectamente libres, abiertas, señalizadas, iluminadas, etcétera. Bueno, esperemos que esta respuesta pueda ayudar al lector que nos la ha formulado. Continuamos y hemos visto diversas cuestiones que nos han hecho sobre todo trabajadores. Nos vamos a ir también a la parte del empresario, que nos han mandado varias cuestiones. Nos pregunta Raúl si es obligatorio que mis trabajadores se sometan a reconocimientos médicos.
Bueno, aconsejable siempre, obligatorio lo establece la ley, ¿eh? Es decir, la ley dice que cuando concretamente en la evaluación de riesgos, que como sabemos pues da la medida exacta del riesgo, ¿eh? para el puesto, para el centro de trabajo y para el propio trabajador, porque hay trabajadores que por su propia personalidad, lo que se llama en términos de prevención la personal idiosincrasia, una persona con una discapacidad, una persona con un asma, etcétera, con la evaluación de riesgos hay un riesgo, ahí lo que tiene que hacer es, la empresa tiene la obligación de ofertar la vigilancia. Si tiene obligación, pues mira, está en la ley estipulado, aconsejable siempre, como he dicho, pero está en la ley estipulado que si son obras y construcciones, minería, trabajadores con sustancias químicas o productos químicos, radiactivas, trabajo en altura, etcétera, todos esos trabajadores son obligatorias porque representa un riesgo para él, puede a su vez tener una enfermedad profesional, como decía antes, un cáncer profesional, una sordera, una ceguera, etcétera, y además puede representar un riesgo para terceros. Imagínate un carretillero que no ve bien, que va en un almacén, que lleva la carretilla y que puede atropellar a otros. Representa un riesgo para él y representa un riesgo para otro. Luego, en la evaluación de riesgos se tiene que estipular qué puestos son. Segundo, hay referencias por la legislación que te dice que si hay riesgo para la persona por enfermedad profesional o para terceros, esos son obligatorios. El resto son voluntarios. Desgraciadamente, lo que ocurre es que muchos obligatorios se están haciendo voluntarios por tema economicista, pero yo creo que hay que pensar no en el coste de la prevención, sino en el coste de la no prevención. Entonces yo diría que hay que ofertarlo a todos, lo ideal es que lo hagan todos, es una oportunidad. Hay países como Dinamarca donde pagan los trabajadores una parte de su vigilancia a la salud. En España es gratuita y en horas de trabajo. Aprovechémoslo, carpe diem. Seguimos con las preguntas de empresarios y Vanessa nos dice que qué materiales en prevención de riesgos laborales son imprescindibles que se tengan en una empresa a disposición de los trabajadores. Vamos a ver, ¿qué entendemos por materiales? Yo voy a interpretar que entendemos equipos de protección individual, es decir, tiene que tener equipos de protección individual, pues cascos, gafas, botas, etcétera, dependiendo del tipo de trabajo y dependiendo del tipo de tarea. Uno no tiene que estar todo el día con todo el equipo de protección, sino para las tareas específicas y en el momento concreto que tiene que proteger ese riesgo. En segundo lugar, como material, es obligado tener un botiquín bien dotado, revisado, con un coordinador de botiquín, es decir, tiene que haber en todos los centros de trabajo un botiquín. Trabajadores que trabajan en misión conduciendo, por ejemplo, conductores comerciales, etcétera, tienen que tener un botiquín en el propio coche porque es su lugar de trabajo y puede tener accidentes en misión o en itinere yendo también, tiene que tener ese botiquín y, por supuesto, las cisternas, los camiones grandes, etcétera, también. Son botiquines de pared, botiquines que hay en los centros de trabajo, botiquines que hay en los vehículos pesados, en los vehículos ligeros. Y aparte de los EPIs, por supuesto, los equipos de trabajo, las máquinas, si entendemos como materiales también, las máquinas tienen que tener pues su marcado CE de conformidad europea, tienen que tener su programa de mantenimiento, sus revisiones, etcétera, etcétera. Tienen que estar bien aisladas eléctricamente, con todos los sistemas de seguridad, etcétera. Entiendo como 3 puntos de materiales importantes esos 3. No sé si se referirá a otros. Y Jorge se plantea la siguiente duda. ¿Debo dar formación a mis trabajadores en primeros auxilios? ¿Qué le podemos contestar? Yo creo que sí. Es decir, desgraciadamente la prevención, el sistema de gestión de prevención, que es la identificación del riesgo, su medición o evaluación, sus planes preventivos, su información, su formación, sus inspecciones planeadas, su investigación de accidente, suena todo perfecto, pero no hay nada perfecto. Y desgraciadamente, igual que hacemos un chequeo de la vigilancia a la salud para ver que no hay un daño a la salud de manera inmediata, como el accidente, o de manera diferida, como la enfermedad profesional, que a veces se manifiesta al cabo de los años, fíjate ahora con el asbestos, el amianto, se manifiesta a los 25 o 30 años, pues yo diría que
La formación en primeros auxilios es básica. Hoy, precisamente, en la Comunidad de Madrid, el SAMUR está haciendo ejercicios en diversas calles con el tema de la RCP básica, de la resucitación cardiopulmonar. Hay que formar a los socorredores. Hay una parte que está legislada en algunas comunidades españolas, Cataluña, Valencia, etcétera, que se llaman bomberos, en el cual la gente dentro de las brigadas de emergencia, los EPIs, los EPAs y los EAIs, los equipos de primera intervención, equipos de alarma y evacuación y equipos de primeros auxilios, los equipos de primeros auxilios están entrenados, son como digamos bomberos profesionales, una planta química, una refinería, etcétera, pero cualquier empresa tiene que tener al menos 2 trabajadores, y si tiene varios turnos, porque la gente tiene vacaciones o está enferma, etcétera, tener formación en primeros auxilios. Lo básico, qué hacer para cortar una hemorragia, identificar qué tipo de hemorragia, cómo cortarla, qué hacer si un compañero tiene un accidente y se cae por la escalera, qué hacer si otro compañero tiene, por desgracia, un ataque epiléptico, o alguien que tomando un café se atraganta y tiene el signo del ahogamiento. Hay que formar. No hay un estándar, ya digo, solamente el estándar está para los bomberos profesionales, pero para el resto hay como un acuerdo general entre el 10 y el 20% de la población formada. Una empresa de 250 trabajadores, imagínate que tiene evidentemente un ámbito amplio, pues estaríamos hablando de tener 25 trabajadores mínimo formados pues para hacer esas primeras curas y esos primeros momentos que son claves. En una parada cardíaca, la resucitación cardiopulmonar, esos minutos son los minutos de oro. Por mucho que llegue el SAMUR muy rápido, si en 7 minutos no ha habido nadie en la empresa que le haya ayudado, cuando llegue el SAMUR lo único que hace es certificar la muerte. Luego, a tope. Y ya que hemos entrado de lleno en la cuestión de la formación, ¿qué formación se requiere para ser un técnico en prevención de riesgos laborales? Bueno, es fundamental. Yo creo que dentro del proceso industrial hay que integrar la prevención, y la formación ahora mismo es a 2 niveles, la de técnicos, antiguamente llamaban técnicos intermedios, ahora es FP, y la de nivel superior, es un grado. Entonces hay que tener un grado universitario y luego hay que hacer un máster. El máster es fundamental a la hora de hacer la formación, porque ahí se ve en ese máster, dependiendo, tiene unos mínimos, los hay de más y de menos horas, pero hay unos mínimos. Lo que se revisa es todo el sistema de gestión y lo que se intenta es, con prácticas también, intentar dar una serie de competencias y habilidades al profesional para que luego en la empresa va a tener que hacer de todo. Va a tener el técnico de prevención en la empresa, tiene que formarse muy bien porque va a hacer evaluaciones, va a hacer investigación de accidentes, va a tener que participar en comités de seguridad y salud, va a tener habilidades en negociación, va a tener habilidades en situaciones de crisis, etcétera. La formación es fundamental. Hay que formar a técnicos e inclusive hay países ahora emergentes que están empezando a demandar cada vez más técnicos, sobre todo en la zona de Sudamérica, en los países emergentes de nuestra habla. Precisamente, ¿qué auge tiene ahora mismo este sector en demanda de profesionales? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años? Bueno, yo creo que en este momento sigue habiendo demanda y sobre todo yo creo que la demanda está incrementándose más en estos países. Como decía, en Perú ha salido la, entre comillas, ley de prevención de riesgos laborales de ellos. Chile tiene una gran tradición ya en accidentes, etcétera, y las mutuas tiene un mutualismo muy avanzado, inclusive más que el español, en mi modesta opinión, pero todos estos países, Brasil, etcétera, fíjate con el poderío y el empuje que tiene Brasil y el crecimiento, está empezando a aplicar la prevención de riesgos laborales. Está empezando con un proceso de industrialización importante, está empezando a demandar profesionales e inclusive a establecer sus legislaciones de seguridad y salud. Ellos lo llaman de Occupational Health and Safety. Están recabando profesionales y bueno, están intentando ver los que ya llevamos un recorrido pues de 20 y tantos años en la ley de prevención, ten en cuenta que es del 95, pues están viendo qué es lo que hacemos en España para, como la neurona espejo, ver cómo ellos desarrollar allí la prevención de riesgos laborales.
formándose porque ha salido la ley, pero no tienen esa formación y no tienen, por supuesto, esas competencias, esas habilidades. Pues es una buena noticia este auge del PRL en esos países emergentes. Tenemos otra cuestión de qué medidas, cómo podríamos mejorar la situación en España de la seguridad en el trabajo. ¿Qué medidas propondrías tú? Por lo menos 50, pero no hay tiempo. Entonces, yo diría, es algo que llevo muchos años queriéndolo implantar y todavía no he podido. Creo que la prevención, igual que hace 25 o 30 años empezó la cultura de seguridad vial con los niños de los colegios yendo a los parques infantiles, yo creo que la prevención es una cultura. Los niños de 4, 5, 6 años de hoy, no estoy diciendo los de 14 y los de 15, porque los periodos en los cuales adoptamos nuestros hábitos son antes de los 8 o 10 años, hay que empezar, son los trabajadores de mañana. Entonces tenemos que empezar, yo creo que una forma de mejorarla sería empezar a crear una cultura auténtica de prevención desde la escuela. La Comunidad de Madrid ha empezado a hacer un piloto, ha empezado a hacer esa concienciación y sensibilización y ha ido a un grupo de colegios para empezar a explicarles lo que es la prevención, tanto en la escuela como en casa, porque la prevención, la persona segura y saludable lo es igual en el trabajo, en casa o manejando una caja de leche en el maletero de su coche. Entonces, hay que crear cultura desde la escuela, hay que evitar prevención de papel, porque hay mucha prevención de papel, hay que ir a la prevención real. Yo en mis auditorías digo, vamos a vigilar el grado de cumplimiento, pero también la eficiencia del sistema, porque tú puedes cumplir con la legislación, pero el sistema no ser eficiente, y eso lo ves pues por la estadística de accidentes, por las enfermedades profesionales o por otros indicadores. Entonces yo diría que esas dos cosas, intentar crear una cultura preventiva, intentar establecer indicadores, menos papel y más eficiencia, y luego que la administración no solamente sea sancionadora, sino que sea asesora. Lo figura entre sus ítems el ser asesora, pero realmente lo que vemos es que va más en el ámbito sancionador. Y yo creo que hay que ayudar al empresario, ayudar al trabajador y ir cambiando el chip en esta materia, porque todos somos empleados y todos somos trabajadores, como decía antes. Pues con estas medidas y esa visión tan optimista del auge que está cobrando la prevención de riesgos laborales en estos años y sobre todo en los países emergentes de Hispanoamérica, vamos a ir terminando este encuentro digital con Miguel Ángel Vargas, en el que hemos tratado un tema de candente actualidad como es la seguridad en el trabajo. Bureau Veritas es líder en el mundo en certificación y formación en este sector. Por ello apuesta por la formación de los profesionales de esta área. Recientemente ha lanzado la primera convocatoria del Máster Oficial Universitario en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa. Ahora sí, nos vamos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer estar aquí y a vuestra disposición, Antonio. A nosotros sobre todo oírte y aprender tanto hoy. Y a ustedes les recordamos que pueden volver a ver este encuentro digital, donde en diferido, pues en la web del Economista y en nuestra televisión educativa también. Muchísimas gracias por seguirnos y les esperamos en nuestro próximo encuentro digital.